Buenas tardes, Magíster. El día de hoy presentaremos sobre el romanticismo. Empecemos conociendo su historia y por qué surge. El romanticismo es un movimiento literario que surge a finales del siglo XVIII en los países Francia, Alemania e Inglaterra, donde en esa época abundaban el clasicismo y el racionalismo. Aparecen los románticos, unas personas que mediante su individualidad buscaban expresar sus emociones e imaginación sin seguir reglas convencionales y las que ya estaban establecidas en ese tiempo. Algo que se destaca en esas obras es su enfoque en la naturaleza, épocas medievales, el folclore, el exotismo y lo sobrenatural, siendo que antes de este movimiento estuvo el neoclasismo. Como su nombre nos indica, solo trataba de adaptar lo clásico a cosas nuevas. Volviendo al tema, sin embargo, estos tres países tuvieron un diferente impacto cuando apareció el romanticismo en su historia. Por ejemplo, Alemania. Su romanticismo tuvo impacto e influencia en la filosofía, la música, la pintura y sobre todo en la historia. De igual forma ayudaría al desarrollo de el ensayo, la poesía y la novela. Sus temas destacarían en el folclore, mitología, el miticismo y lo fantástico. Inglaterra. En este país el romanticismo duraría entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, en donde este se divide en dos generaciones, la primera representada por Wordsworth, Coleridge, Blake y Burns, la segunda por Byron, Shelley, Keats y Scott, donde este movimiento renovaría la poesía, teatro y la novela, a su vez que sus temas serían la rebeldía, la individualidad y exotismo. También aportaría en los movimientos góticos y del terror. Francia, consolidado a partir del año 1820 con la publicación de Hernani de Víctor Hugo, ocasionando una polémica entre los partidarios del clasicismo y romanticismo, aunque este movimiento tendría influencia en la literatura, arte, música y sorprendentemente en la política, además de que es caracterizado por el sentimentalismo, historicismo, el realismo y el socialismo como sus temas principales en los que aborda el romanticismo. Ahora que hemos abordado en su historia, ¿quiénes fueron sus representantes? Buenas tardes con todos. Como ustedes bien saben, estamos tratando el tema del romanticismo, y el tema que yo voy a desarrollar dentro del romanticismo son los representantes que tuvo, más bien dicho, este movimiento literario. Como bien sabemos, fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Cada país tenía sus propios representantes destacados, así que yo voy a dar algunos de los que he investigado sobre Alemania, Inglaterra y Francia. Bien, empecemos con los cuatro primeros de Alemania, que fueron Johann Wolfgang von Goethe, nacido en 1749 y fallecido en 1832, quien fue autor de la famosa obra Fausto y una figura central en el desarrollo del romanticismo alemán. Segundo, Friedrich Schiller, nacido en 1759 y fallecido en 1805. Este personaje fue poeta, dramaturgo y filósofo, quien también colaboró con Goethe en la revista Die Ohren y escribió obras como Los bandidos y Wallenstein. Tercero, Novalis, o también Friedrich von Hardenberg, nacido en 1772 y fallecido en 1801. Este personaje fue un poeta y filósofo, conocido por sus poemas líricos y su novela Heinrich von Ofterdingen. Cuarto personaje, Ludwig Tieck, nacido en 1773 y fallecido en 1853. Escritor y poeta, uno de los fundadores de la revista Athenaeum y autor de cuentos de hadas y novelas. De Inglaterra tenemos a cuatro personajes igualmente, quienes fueron William Wordsworth, nacido en 1770 y fallecido en 1850. Este fue un poeta lírico, quien junto con Samuel Taylor Coleridge escribió Lyrical Ballads,
un trabajo clave en el desarrollo del romanticismo inglés. Segundo personaje, Samuel Taylor Coleridge, nacido en 1772 y fallecido en 1834. Poeta, crítico literario y filósofo, conocido por poemas como La balada del viejo marinero y Kubla Khan. Tercer personaje, Lord Byron, o también conocido como George Gordon Byron, nacido en 1788 y fallecido en 1824. Este fue un poeta romántico quien fue conocido ampliamente por su obra Childe Harold Primrose y por su vida tumultuosa. Que está o se desarrolla sin orden ni concierto. Que genera o es causa de agitación o desorden. Cuarto y último personaje inglés, Percy Bysshe Shelley, nacido en 1792 y fallecido en 1822. Poeta y ensayista, autor de obras como Prometeo encadenado y Adonais. Estuvo casado con Mary Shelley, autora de Frankenstein. Y ahora, por último, vamos con los 4 representantes del romanticismo francés. Como primero, tenemos a Victor Hugo, nacido en 1802 y fallecido en 1885. Fue un novelista, poeta y dramaturgo, conocido por obras como Los Miserables y Nuestra Señora de París, que también se conocía como El Jorobado de Notre Dame. Segundo personaje, Gustave Flaubert, nacido en 1821 y fallecido en 1880. Novelista, famoso por su obra Madame Bovary y su estilo literario realista. Tercer personaje, Alfred de Musset, 1810-1857. Poeta y dramaturgo, vinculado al movimiento en Francia. Es conocido por obras como Lorenzaccio y Noche de Mayo. Cuarto y último personaje francés, Théophile Gautier, 1811 a 1872. Poeta, novelista y crítico de arte. Su obra, El Capitán Fracasse, es un ejemplo de su contribución al romanticismo francés. También cabe destacar que los autores o principales representantes del romanticismo buscaban expresar y explorar la individualidad, la emoción, la imaginación y la conexión con la naturaleza. Este movimiento cultural y artístico surgió como una reacción contra las restricciones del nacionalismo, de la ilustración y la rigidez del neoclasismo. Muchas gracias. El romanticismo era un movimiento literario o escuela literaria que tenía como fin ser único, individualista en sus obras, con el arte y la música que lo caracterizaba. Así pues, su función era que las personas sean curiosas, sean imaginativas y sean únicas en cada una de sus obras. La importancia de este romanticismo es que les ayudaba y nos ayuda a ver cómo son nuestras ideas, nuestro arte y cómo nos expresamos hacia el mundo y hacia la literatura. Las características del romanticismo. Una de estas fue que exaltaba los sentimientos y la subjetividad en sus obras. Rechazaba la ilustración y las ideas neoclásicas. Era subjetivo, su valoración era original, su exaltación era de fantasía y su lenguaje era culto e individuo. Ahora, esto es todo. A continuación, mi compañero. Hasta acá llegaría el video sobre el romanticismo, donde se abordó el origen, su historia, sus representantes y sobre todo lo que resalta el romanticismo de forma general en su individualidad y sobre todo también en su subjetividad en las obras.
A continuación aparecerán los apellidos de las personas que conforman este grupo y al curso que pertenecen. Esto sería todo por el día de hoy. Gracias.